saludo y feliz mucho a todos ustedes. Le damos la mayor bienvenida hoy a la sesión de clausura del curso de especialización en Derecho Procesal Penal. A nosotros nos llena de bastante alegría el día de hoy va a ser la ponencia del doctor Elder Miranda Hurto, que va a disertar sobre las medidas cautelares en el nuevo Código Procesal Penal, a lo cual pido por favor unos fuertes aplausos para el doctor Miranda Hurto. Muchas gracias, sobre todo a ti, Renato, a 521, al señor decano de la Universidad por la invitación. A ustedes también, estimados alumnos, por estar presentes en esta conferencia. Sé que le va a servir bastante en su capacitación, porque hoy en día la detención concebida esta como una medida cautelar de carácter personal está sufriendo una grave crisis, como lo dice Luigi Ferraioli, ¿no? Que hoy en día se ha convertido en un signo visible de la crisis de la jurisdiccionalidad, sobre todo en su degeneración en el mecanismo directamente punitivo, es decir, es una pena anticipada o preventiva. Y es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Hoy en día en este mecanismo, sobre todo la privación de la libertad de una persona, tiene sus efectos que irradia a varios sectores. Por ejemplo, el día de hoy estamos viendo el caso de la señorita Pfeffer, que el día después de 36 meses está su excarcelación. Entonces, el gran problema que sucede hoy en día, ¿cuál es? Es que hoy en día, muchas veces, la prisión preventiva se está convirtiendo en una pena anticipada, ¿no? Y eso se desnaturaliza. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado de acá a 3 semanas a la señorita se les absuelve? ¿Es una posibilidad? Por supuesto que es una posibilidad. Pero ustedes me podrán decir, doctor, pero 3 años en la cárcel y para que al final digan que es inocente, ¿no? Y todos sabemos que ella tiene un domicilio conocido, ha presentado su certificado de estudios, ha presentado varios documentos que supuestamente acreditan que tiene arraigo. Y no solamente es en este caso, ¿no? Hemos visto en distintos casos que muchas veces personas privadas de su libertad hoy en día, al final, salen inocentes. Y es por eso que la prisión preventiva lo está regulado en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. Pero primero vayamos al artículo 212, que ha dicho que se podrá restringir un derecho fundamental siempre y cuando resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Queridos alumnos, y eso el día que ustedes sean magistrados, me imagino que va a ser muy pronto, ¿verdad? Siempre tiene que estar esto presente, que la medida coercitiva no es una pena anticipada. La medida coercitiva, en este caso, que es la más grave, la prisión preventiva, solamente tiene fines específicos. ¿Cuál es el fin específico? Impedir la fuga del inculpado, claro, ahí hablamos de un peligro de fuga, y el segundo es asegurar la presencia del imputado en el proceso, es decir, que no entorpezca la actividad probatoria. Estos dos fines, ¿con qué principio fundamental? ¿Con qué principio fundamental está acorde? Con la presunción de inocencia. Porque si ustedes van a privar la libertad a una persona bajo el principio de culpabilidad, eso sí generaría una gran discusión. Y eso no puede existir el día de hoy, porque la prisión preventiva solamente tiene dos fines. El primero, que el imputado concurra al proceso, es decir, que a todas las diligencias que el Poder Judicial o Ministerio Público solicite, él esté presente. Y segundo, que no entorpezca la actividad probatoria. Esos son los fines. ¿Bajo qué principio? Principio de inocencia. Porque si ustedes os escuchan, leen o pueden observar que un magistrado impone una medida coercitiva de prisión preventiva distintos a estos dos fines, esa prisión preventiva es inconstitucional. ¿Cuál es el paso siguiente? Interponer un habeas corpus. ¿Cuál es el habeas corpus clásico? El habeas corpus reparado. Pero doctor, yo quiero saber cuántos
¿Cuántas modalidades de prisión o restricción de la libertad individual tenemos? La primera es la detención preliminar policial. Detención preliminar policial. ¿En dónde está estipulado? En el artículo 259. ¿Qué es esto, doctor? Por regla general, la autoridad competente para dictar la prisión preventiva es el juez, a solicitud del Ministerio Público. Eso nunca lo olviden, alumnos. El juez solamente puede dictar la prisión preventiva necesariamente si lo solicita el Ministerio Público. Contrario es eso. Si el Ministerio Público no solicita la prisión preventiva, el juez está en la obligación de dictar una medida la más favorable al presunto imputado. ¿Cuál es? La comparecencia simple. Doctor, es decir que si el Ministerio Público se olvida de solicitar la prisión preventiva porque existe demasiada carga procesal y el juez recibe los autos, el juez que dice, el señor fiscal Elder Miranda no ha presentado la solicitud de prisión preventiva. Entonces yo, como juez, como Renato Bautista, ¿qué hago yo? Dicto la medida coercitiva de comparecencia simple. Así el juez diga, pero no, él se va a fugar, no, mira, no tiene domicilio, tiene la pinta de ser un prontuariado, etc. No puede hacer nada el juez. Si el fiscal no lo solicita, el juez no puede dictar prisión preventiva. Necesariamente la prisión preventiva tiene que ser solicitada por el Ministerio Público, sí o sí. Pero eso es la regla general. De forma excepcional, nuestro legislador ha dicho que la policía, la PNP, puede privar la libertad de una persona. ¿Pero en qué casos? En casos de flagrancia delictiva. Solamente puede ser en caso de flagrancia delictiva. Hay algo que es muy importante en este caso sobre la detención que puede ser el Ministerio Público. En este caso concreto, la detención preliminar policial. Profesor, pero cuando hablamos de una flagrancia, según nuestra normatividad señala, cuando ha huido y ha sido identificado después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por la persona que haya presenciado el hecho, o por un medio audiovisual o análogo que haya registrado las imágenes dentro de las 24 horas del hecho punible. Yo sí discrepo mucho en caso de la flagrancia que nuestro legislador haya puesto el término de 24 horas. ¿Y eso por qué se da? No sé si ustedes han visto en los medios de comunicación los famosos itenderos, ¿no? Que se van a WOM, Ripley, Saga, y obviamente a veces sustraen algunos, qué sé yo, algunos pantalones, camisas, etc. Y como eso está grabado, si es dentro de las 24 horas, ahí nosotros podríamos hablar de una flagrancia delictiva. Pero quiero que apunten una sentencia muy importante, que ya lo ven en su casa, la 1324 de 2000. 1324 de 2000, habeas corpus. Lean su casa, le va a parecer sumamente importante para sus conocimientos. 1324 de 2000. Es de Florencio Chávez Zavala. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Algo muy particular. El señor Chávez Zavala se estaba produciendo un evento delictivo, un robo, y el señor pasaba circunstancialmente por ahí con su taxi. Y la policía obviamente está a la captura de los autores del robo. ¿Y qué hacen? Lo que normalmente hacen, ¿no? Cierran las principales avenidas para que los autores no escapen. Y piña pues este taxista. Recontra piña, justo hacen las famosas redadas y lo capturan. Usted es un presunto autor. Pero yo, sí señor, adentro. Y lo llevan a la comisaría. Le dicen, acá está su orden de detención, fírmela. Pero yo digo, fírmela, firmó. En presencia del Ministerio Público, ¿eh? En presencia del Ministerio Público.
Esto fue en la comisaría de Montserrat, como dice mi tierra, aquí cito nomás. Perfecto. ¿Qué hizo el señor? Está en el Ministerio Público, que supuestamente es el defensor de legalidad. El señor dijo, un momentito, esta detención es arbitraria. Que yo recuerde de la clase de doctor Miranda, solamente me dijo que la prisión preventiva tiene dos efectos. ¿Cuáles? No fugarme del proceso. Y segundo, ¿cuál es? Entorpecimiento de la actividad probatoria. No cumple. Pero supuestamente es una flagrancia delictiva. Allá, cuando ha huido y ya ha sido identificado, o cuando sea perpetrado el hecho punible, o haya sido reconocido por agallado. Eso no es mi caso. Yo lo escuché en una conferencia. Eso no es mi caso. Ah, no. Yo estudié en la diaria y voy a interponer mi habeas corpus. Y lo interpuso el habeas corpus. Obviamente, primera instancia, ¿qué dijo? No, la policía tiene amparo para poder detener si está luchando contra el crimen. Y todavía tiene base constitucional, artículo 166 todavía. Infundada, señor Chávez Zavala. Segunda instancia, sube, obviamente, por otro, no bajar, ¿no? Claro, sube. Segunda instancia. ¿Qué dice la sala? Infundada, señor Chávez Zavala, porque aparentemente, usted estaba en un caso de flagrancia. Usted estaba cerquita del hecho delictivo. Que se investigue. Subió al TC y el TC, muy sabio, dijo, ¿no? La interpretación realizada por la sala respecto a la flagrancia de Chávez Abarca resulta incorrecto, pues tal noción se aplica a la comisión de un delito objetivamente descubierto. Y además, por la autoridad o al momento de inmediatamente posterior a la realización, cosa que no había sucedido. Tal hipótesis no puede ser forzada hasta el extremo de pretender que la cercanía al lugar donde acontece es un supuesto de flagrancia. Es decir, ¿qué ha dicho el TC? Un momentito, si bien es cierto el hecho criminal se está llevando a cabo, pero las personas que están alrededor, por la simple cercanía, eso no constituye que esta persona puede ser detenida en caso de flagrancia. Por tal motivo, las detenciones preventivas o sustentadas en mera sospecha policial carecen de toda validez. En mis tiempos, obviamente, que yo soy mucho mayor que ustedes, había, pues, a veces nos metíamos a Juan Villar, venía la policía, ¿no? Ya, DNI, perfecto, no hay, arriba, nos vamos. Eso es inconstitucional. Eso ya no está permitido. Nunca se debió hacer, pero en el supuesto caso que se realice, estas detenciones carecen de toda legitimidad constitucional. No sé si ustedes recuerdan el caso de los malditos de la Comar. Recuerdan que eran unos muchachos que venían de Lima Norte, de Caraballo, de Comas, y justo hace 2 años hubo un gran acontecimiento, ¿no? Estos deportes de alto riesgo, deportes de aventura, que entre comillas solamente van gente que tiene un nivel económico alto. Pues los muchachos eran de Lima Norte, condición humilde, pero les gusta ese deporte, estaban con su bicicleta, su modelo, estaban con su MP3, MP4, MP4, con su y se van pues a la Comar. ¿Qué hace la policía municipal y qué hace la policía? Ah, no, estos tienen cara definitivamente de ser choros, ¿no? Mira, esos zapatos se lo han robado. Hacen una intervención y los detienen, creo que eran 5 o 6 muchachos. Lo intervienen a todos en el piso, estaban enmarrocados todos. Y salió el comandante, ¿no? Hemos hecho una gran de inteligencia, hemos capturado a los combates de la comanda. Miren todos los zapatos que se han robado. Sale el alcalde de Miraflores, Macías era en ese entonces, Macías, sale el comandante de la policía, el general de la policía, sale gente, todo un show hicieron, un show mediático. Los pobres muchachos ni podían hablar, ellos decían, pues, ¿qué me están haciendo acá? Y se realizan las investigaciones. ¿Y qué resulta? Que todos esos artefactos, MP3, me acuerdo que habían adquirido, tenían boletas.
ellos la habían adquirido, todavía ni la hoja y el libro, todavía creyó que no había imaginación. O sea que estaba, entonces, quiso la policía, uy, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos ya no está permitido este tipo de detenciones preventivas sustentadas en mera sospecha. Si no, imagínense, pues, yo no podría salir a la calle porque me estuvieran deteniendo a cada rato, porque supuestamente soy un sospechoso de la comisión de un evento delictivo. ¿Y qué pasó luego? Tuvieron que salir en una conferencia a pedir disculpas. Entonces, esas cosas, lo que trae nuestro Código Procesal Penal es evitarlas, ¿no? También tenemos nosotros la detención preliminar judicial, estipulada en el artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal, que acá obviamente que es por mandato expreso del juez, siempre tiene que ser a requerimiento del Ministerio Público, donde la persona puede estar detenida solamente 24 horas para las diligencias de suburgencia. Pero ya saben ustedes que es terrorismo, si es narcotráfico o traición a la patria, puede ser hasta por 15 días. Doctor, yo recuerdo mucho que está vigente el arresto ciudadano, efectivamente. Es decir, la privación de la libertad no solamente la puede otorgar el juez a solicitud del Ministerio Público, no solamente lo puede hacer la Policía Nacional, también lo puede hacer un particular. Usted y yo podemos privar la libertad de una persona, punto y coma, siempre y cuando esté en flagrancia delictiva. Siempre y cuando esté en flagrancia delictiva. Pero ¿qué hacen ustedes cuando ven a una persona que está realizando un evento delictivo? Aunque en la práctica vemos nosotros, no, vamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay alguno que quiere defender a una chica, por ejemplo, que está enamorada, etcétera, no quiere sacrificarse? Definitivamente, ¿no? Priva de la libertad al presunto autor. Pero el autor no es que tú lo vas a hacer ingresar a un restaurante, lo vas a llevar a tu casa, lo vas a llevar a un sitio X. No. Una vez privado de libertad, tienes que trasladarlo inmediatamente ¿a dónde? A la comisaría. Pero lo tienes que trasladar necesariamente con el cuerpo de delito. ¿Qué sucede, doctor, si yo a esta persona le privo de la libertad y no tengo el cuerpo de delito? No estamos hablando de una flagrancia. Necesariamente deberá entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyen el cuerpo de delito. Y es confusión, no es dilución, porque si hubiera dicho no, deberá entregar inmediatamente al arrestado o las cosas del delito, entonces podría ser uno o lo otro. Pero como estamos en una confusión y entonces se priva la libertad de esta persona, entregas inmediatamente al arrestado, a la autoridad competente y, ¿qué más? Las cosas que constituyen el cuerpo del delito. Eso que quede completamente claro. Usted no puede tener a cualquier persona si es que no tiene usted las huellas del delito. Vamos a ver la prisión preventiva como medida cautelar, que es la más importante o la más grave, ¿no? Porque ustedes saben que las medidas cautelares son de dos formas, ¿no? Las personales, que es lo que estamos desarrollando, y las reales, ¿no? En las personales tenemos, por ejemplo, en este caso, la prisión preventiva. Y tenemos la que está establecida en el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuáles son estas, mis estimados alumnos? ¿Cuáles son estos requisitos? Los requisitos deben concurrir de manera copulativa, es decir, tienen que concurrir de manera concatenadas. Por ejemplo, el primer presupuesto, ¿cuál es? Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe. Y esto quiero dejar bien en claro, que en este caso concreto, solamente el juzgador te está pidiendo que exista indicios graves, que sean objetivos solamente, que hagan presumir
la comisión de un evento delictivo. No te está pidiendo pruebas. Porque ustedes saben que en la investigación hablamos de medios de prueba. Profesor, cuando estos medios de prueba se convierten en prueba, se van a convertir en prueba cuando sean sometidos al contradictorio. ¿Y dónde se da el contradictorio, doctor? En el juicio oral. Es decir, yo para condenar a una persona o para absolver a una persona solamente necesito aquellos medios de prueba que se han debatido en el juicio oral. Para condenar a una persona, ok, o para absolverla, no me baso con medios de prueba que se han actuado a nivel de la investigación. Hay algunas excepciones, por supuesto, la prueba anticipada, por ejemplo. Pero por regla general, yo para sentenciar a una persona como vocal, yo como juez, tiene que ser solamente aquellos medios de prueba que han pasado el contradictorio, que se convierten en prueba, y estas solamente sirven ¿para qué? Para condenar o para absolver. ¿Por qué? Y lo que pasa mucho en la práctica es lo siguiente, ¿no? Que muchos magistrados emiten una sentencia condenatoria con aquellos medios de prueba que se han actuado a nivel de la investigación. Los medios de prueba que se actúan a nivel de la investigación, ¿para qué sirven? Para dictar una medida coercitiva, para resolver una excepción, una tacha, etc. Es por eso que el juzgador ha dicho: para yo dictar la prisión preventiva solamente necesito indicios. Estos indicios obviamente tienen que ser indicios que me demuestren que existe razonablemente que usted haya participado en el evento delictivo. No necesito pruebas, porque las pruebas solamente se actúan en el juicio oral. Es decir, para el primer presupuesto de la prisión preventiva solamente necesito elementos graves y fundados de convicción para estimar razonablemente que usted ha participado en el hecho delictivo. Una vez que ha pasado el primer filtro, vamos al segundo filtro: prognosis de la pena concreta. No te está pidiendo pena abstracta. Prognosis de la pena concreta superior a 4 años. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, el delito de homicidio simple. La pena abstracta, ¿cuál es? Una pena no menor de 6 ni mayor de 20 años. Pero acá no me está pidiendo la pena abstracta, sino la pena concreta. ¿Cuál es esa, doctor? Ah, ya, perfecto. Yo tengo indicios razonables, perfecto, que tú has cometido el hecho delictivo, perfecto. De todos estos indicios, a ver, si la sentencia fuera el día de hoy, te daría una pena superior a 4 años o menor a 4 años. Te voy a tener que analizar si es primerizo, ¿no? ¿Por qué supuestamente es robado? Por necesidad, etc. Entonces, la pena concreta es la evaluación que hace el juez, la pena que se va a imponer en un futuro. Y si yo digo de estos indicios que la pena que te voy a poner en este momento es menor a 4 años, entonces no se cumple el segundo requisito. Necesariamente la pena que yo te tengo que imponer tentativamente tiene que ser superior de 4 años. Es decir, acá no interesa, alumnos, que si según el Código Penal, el tipo penal para cada delito es superior a 4 años. Ustedes han visto, por ejemplo, en muchos casos, de peculado, por ejemplo, que la pena es no menor de 8 años. Hay muchas personas que están llevando este caso en libertad, porque el juez no toma en cuenta la pena abstracta, la que está estipulada en el Código Penal, sino la pena concreta, la que el juez en ese momento va a imponer en el supuesto caso que se dicte una sentencia. Ahí va a tener que ver también la forma y circunstancia en ocurrir los hechos. Es por eso que el caso de este chico, este muchacho, Yupanqui, su segundo apellido,
primer apellido cuál es? Mancilla Yupanqui, Gastón Mancilla. ¿Cuál fue el gran error de la jueza? No existían elementos indicios, existía solamente la declaración. Ya, vamos a suponer que se le pasó a la jueza, tampoco es perfecto. Prognosis de la pena. Supuestamente se le estaba vinculando en la comisión de un delito, pero existían indicios razonables, objetivos, que supuestamente ha sido en una legítima defensa. Y además yo sé que él estudia acá en la vida real, me ha demostrado con sus notas. Entonces, lo más probable es que la pena que le voy a imponer en el supuesto caso va a ser inferior a 4 años o va a ser absuelto, porque supuestamente está en una legítima defensa. Pero ¿qué hizo la juez? No, dijo, esta pena es mayor de 4 años porque es homicidio. Así lo estipula el artículo 106. Segundo grave error de la jueza. ¿Y qué habla el tercer presupuesto? El peligro procesal. El peligro procesal significa que en razón a sus antecedentes u otras circunstancias del caso, puede evidenciarse fundamentalmente que el imputado, si sigue en libertad, va a tratar de eludir o en todo caso obstaculizar la acción de la justicia. Bueno, ya la juez se equivocó ya. Se equivocó que supuestamente había elementos de convicción. Ya. Si se le va a sentenciar al jovencito Mancilla Yupanqui, ya, yo le voy a poner 4 años, no, 8 años. Ya se equivocó ya. Pero que se equivoque en el peligro procesal, ¿qué dice? En razón de sus antecedentes. El jovencito recién está en este hecho. Otras circunstancias del caso, supuestamente se dio en una legítima defensa, cumple el requisito. Ahora, puede evidenciarse que va a fugarse, o sea, que se va a ir pues a Colombia, Chile, Argentina, Punta Cana, Estados Unidos. Entonces la justa está en una condición humilde. ¿Qué más? O va a obstaculizar la acción de la justicia. ¿De qué manera? Tenía domicilio conocido, tenía estudios, tenía arraigo, tenía familia, su enamorada tenía ¿qué más? Uno con enamorada se queda definitivamente. ¿A dónde se va a fugar? ¿Y qué hizo la jueza? Detención. Tuvo que intervenir la prensa, el famoso cuarto poder, ¿no? El poder mediático, para que el jovencito pueda salir. También la universidad, el decano de educación, la vicerrectora de investigación. O sea, tuvimos que hacer, como se dice, fuerza para que pueda salir. Y es porque el señor Mancilla tuvo el apoyo de todos nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera hecho, por ejemplo, en un pueblo lejano? Y sucede muchas veces. Es por eso que hoy en día las cárceles están hacinadas por el alto índice de personas que están privadas de su libertad de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque no existe una verdadera valoración de estos 3 presupuestos que son importantes. Pero doctor, de todos estos 3 presupuestos, yo he leído la sentencia de Vicente Ignacio Silva Checa, 1091 del 2002, 1091 del 2002, en la cual el TC dice, ¿no?, que la prisión preventiva es una medida cautelar provisional. Pero, ¿cuál es su fundamento principal? Para asegurar el curso del proceso. No olvidemos que el elemento más importante de la prisión preventiva es el peligro procesal. No es la existencia de pruebas, ni tampoco la pena a imponerse. Es decir, si bien es cierto, los 3 requisitos deben estar de manera coordinada copulativamente, los 3, el más importantes, que va a determinar la prisión preventiva, ¿cuál es? El peligro procesal. Y eso está definitivamente determinado en nuestra Constitución del año de 1993. Pero para evitar
interpretaciones de maneras antojadizas, ¿qué es lo que ha hecho nuestro legislador? En el artículo 269 y 270 ha puesto parámetros para determinar el peligro de fuga. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo determinar el peligro de fuga? Número 1, el arraigo en el país del imputado, su domicilio, residencia, asiento de familia, negocios, trabajos. Es decir, cuando el juez tiene que ver efectivamente cómo acreditar, en este caso, el peligro procesal, debo tener conocimiento que el imputado tiene una familia, tiene un domicilio conocido, su trabajo está acá, y si tiene o no tiene las facilidades de abandonar el país. Por ejemplo, la señorita Feber todavía, Eva Placamonte, hasta el mediodía más o menos, todavía no salía en libertad. ¿Por qué? Tiene la orden ya. Lo que pasa es que la policía de arresto domiciliario está verificando el domicilio donde ella va a estar con arresto domiciliario. El juez debe verificar efectivamente si el domicilio que me ha dicho el señor Jaime Miranda efectivamente es el correcto. Tengo yo que verificar. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no?, la importancia del daño resarcible y la actitud del imputado que adopte voluntariamente. Por ejemplo, ¿no?, yo lesiono a una persona, le lesiono, por ejemplo, en la nariz. ¿Qué hago yo? Bueno, hasta que el juez emite sentencia, ¿sabes qué cosa? Yo voy a resarcir el daño. Voy a satisfacer efectivamente el daño que yo te he ocasionado. Perfecto, mira, yo te voy a pagar una cirugía plástica en el doctor Morías, por ejemplo. Ay, excelente. Antes tenías una nariz bastante pronunciada, hoy tienes una nariz mejor. Si el juez ve mi actitud, si el juez ve efectivamente que yo tengo el ánimo de resarcir el daño, entonces el juez te va a decir, él no tiene ninguna necesidad de fugarse. Por lo tanto, le debo dictar una medida coercitiva que no sea la más gravosa, en este caso la detención, sino debe ser la comparecencia. Por eso es que es muy importante, alumnos y participantes, ver en este caso concreto cuál es la actitud que tiene el imputado. Por ejemplo, lo que no debe ser el imputado es lo que hizo el señor Carlos Cacho en su momento, ¿no? En vez de contribuir a ayudar a esta persona, independientemente sea culpable o sea inocente, que había ocasionado una lesión a través de un accidente, en vez de estar en este caso concreto cubriendo los gastos de salud, no quería pagar. Entonces, eso es algo que tiene que valorar el juez, donde se ve la actitud del presunto autor, ¿no?, de no querer cumplir con el daño que había ocasionado. Otro punto a tomar en cuenta es el comportamiento del imputado en otro procedimiento. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si yo he tenido dos procesos en los cuales me han absuelto, pero en estos dos procesos yo he ido regularmente, he ido a firmar, no he faltado a ninguna diligencia, he estado presente en todas, y me abren un proceso, por ejemplo, por robo agravado, violación, que son delitos graves, pero si yo ya he tenido otros procesos donde me han absuelto y he ido de manera consecutiva, no he tenido ningún tipo de gestión, he firmado el libro en forma puntual, entonces el juez va a decir, no, pues, si en dos procesos Jaime Miranda ha concurrido de manera bien, no ha faltado ninguna diligencia, ha firmado en libros, nunca vio la justicia, en este tercer proceso, así sea un delito de 20 años, de 30 años, ¿yo para qué le voy a dar una medida de prisión preventiva? Si nosotros el proceso siempre ha ido, lo más probable es que en este proceso también lo va a hacer. Por lo tanto, va a dictar una medida de comparecencia. Y el otro punto es el peligro de obstaculización, el artículo 270. En el artículo 270, el juez tiene que demostrar de qué manera el presunto imputado
puede obstaculizar la actividad probatoria, como por ejemplo, ¿no?, destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar algún elemento de prueba, ¿no?, o cómo va a influenciar en los testigos, o cómo va a inducir a otros para que se realicen tales comportamientos. Estos presupuestos establecidos en el 268 y sus siguientes son muy importantes que todos ustedes deben tomar en cuenta. Pero aparte de estos presupuestos, una base fundamental del nuevo Código Procesal Penal es la litigación moral. Es decir, estamos hablando de un código donde hay un cambio, ¿no? Salimos del sistema inquisitivo a un código adversarial, a un código totalmente distinto. ¿Por qué? Actualmente en Lima todavía sigue vigente el código del 40, ¿no? Del 40. Una prisión preventiva, con una apelación a segunda instancia, si es reos en cárcel, debe durar aproximadamente de 3 a 6 meses. Y si es reos libres, de 6 a 1 año, si tiene suerte. Pero ¿qué pasa en este código? En este código sucede algo muy importante en la cual nosotros debemos estar preparados, sobre todo para lo que se está viniendo. ¿Y cómo es esto, doctor? Por ejemplo, ¿no?, en las audiencias que yo he tenido con el nuevo Código Procesal Penal, viene señor Miranda, dígame, usted es abogado de Juan Martínez, sí. Hay un requerimiento de prisión preventiva. Hoy estamos 11. Son 3:35. La audiencia va a ser a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí. Acá está el requerimiento de prisión preventiva. 6 de la tarde nos encontramos. Porque usted sabe que la situación jurídica tiene que resolverse dentro de 24 horas. Lee. Artículo 268, ve los presupuestos, primero, segundo, tercer presupuesto, etc. Y las audiencias, por ejemplo, ¿no?, acá en la sala puede tener 5 minutos. La clásica, de algunos, no digo todos. Sí, mire señora, que fíjese que están pidiendo la prisión preventiva, yo tengo que efectivamente realizar este informe oral por aquí y por allá. Pero usted no vaya, señora, usted no vaya, ya, perfecto. El abogado ni va y cobra igualito. Sí, no se preocupe, señora, que ahí estaba el fiscal, lo tumbé, dice, no, el fiscal no sabía nada, no. Yo lo soltamos, su hijo va a salir, su esposo va a salir. Al final no, al final dicta prisión preventiva. Pero ¿qué pasa con el nuevo código? Totalmente distinto, ¿no? Audiencia, 6 de la tarde, perfecto. Señor juez, presente. Ministerio Público, presente. Defensa técnica, presente. Su imputado, acá nomás está sentadito acostado. Perfecto. Empieza usted el Ministerio Público requerimiento. Sigue usted, señor abogado sueldo. Réplica, duple. Yo he estado en audiencia de prisión preventiva hasta 5 horas. Algunos alumnos me dicen que algunos alumnos, porque eso pasó en posgrado, más. En ese momento el juez dice, suspendemos media hora y resolución dictamos. En ese mismo momento, después de media hora, que han pasado las 5 horas, el juez te dice si es procedente o improcedente al requerimiento de prisión preventiva. Y ese mismo día estás apelando en ese acto. Y ese mismo día los autos suben a la sala. Y ese mismo día, fecha para la vista de la causa. Y ese mismo día enseñaron cuándo va a ser. Pasa el tercer día, audiencia también, en segunda instancia, y resuelve. Puede ser la misma audiencia o después de 72 horas. ¿Qué cosa quiere decir esto, alumnos? Requerimiento de prisión preventiva, resolución, apelación, resolución en segunda sala, no te demora más de 10 días calendarios. 10 días calendarios. Más demoras en sacarte la corbata, como yo digo en ponerte. Es rapidísimo. Y es un enfrentamiento
Acá tenemos al juez en la parte superior, al costado. Yo soy el magistrado, defensa técnica y Ministerio Público. Ministerio Público y defensa técnica. Yo voy a ver el enfrentamiento, el contradictorio entre el Ministerio Público y defensa técnica. Y el que mejor desarrolla su teoría del caso, ese que va a ganar. El que mejor tiene locuacidad, el que mejor conoce el expediente, es el que va a ganar. Es el que va a ganar. Y ese mismo día tienes tú que demostrar cuánto conoces tú efectivamente sobre el derecho. Y en esta parte, derecho procesal penal. Imagínense una audiencia, y ahí las son viernes, sábado, no hay nada que es ni santo, que es domingo familiar. Recuerdo mucho que una audiencia yo tuve, fue el día del juez. Me tuve que ir hasta Trujillo. Me habían citado al mediodía. El Poder Judicial estaba cerrado, ¿no? La ceremonia y todo eso. 11:55 abrí la puerta. Usted en la causa está, ingrese, por favor. Ingresé yo con mi patrocinado, la familia. Mientras que en el segundo piso estaban haciendo la fiesta del juez, yo en el primer piso me estaba debatiendo la libertad y el patrocinado. Empezó ese 12 del mediodía, terminó como 4:30 más o menos, sin almorzar. ¿Verdad? Que un break, el señor juez, voy a almorzar porque tengo hambre, mi gastritis. No. Y tu patrocinado está acá al costado, conversando, dialogando, doctor, ¿qué va a pasar? Hay que luchar. Entonces, en este caso concreto, vamos a ver nosotros que la audiencia de prisión preventiva lo tenemos estipulado en el artículo 271 del nuevo Código Procesal Penal. La prisión preventiva siempre tiene que tener el requerimiento por parte del Ministerio Público para poder determinar la procedencia o improcedencia de la prisión preventiva. Doctor, ¿quiénes son los sujetos procesales que tienen que estar sí o sí? Nunca debe faltar el fiscal, el imputado, defensa técnica. Concurrencia obligatoria. La concurrencia es obligatoria. Y eso lo está estipulado en el artículo 271 del nuevo Código Procesal Penal. Y no se olviden que actualmente existe una resolución administrativa, la 325 del 2011, donde nos da ciertas precisiones, ¿no?, con respecto a la prisión preventiva. ¿Qué nos dice esta resolución administrativa? Nos dice en su numeral 1, ¿qué nos dice? Que con respecto a los indicios o a los graves elementos de convicción debe existir un alto grado de probabilidad de que el autor pueda ser partícipe o, en el caso concreto, autor del hecho delictivo. ¿Qué nos dice esta circular? El número 2. Los graves y suficientes elementos, indicios, que en este caso concreto la pena es la que va a determinar el juez en el caso concreto y no es la pena abstracta. Ahora, algo que es muy importante es lo siguiente, ¿no?, que en este caso concreto, alumnos, la prisión preventiva tiene que ser sometida necesariamente al contradictorio. ¿Qué es lo que pasaba con el Código del 40, que todavía sigue vigente, y el Código Procesal del 91? A veces tú estabas en tu casa y resulta ser que el Ministerio Público está pidiendo la prisión preventiva. A veces te sorprendía mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ha pretendido hacer el juzgador el día de hoy? No. Cualquier requerimiento de prisión preventiva tiene que haber audiencia. Y ustedes, cuando se van a la audiencia, no van a estar leyendo, ¿no? Señor magistrado, señor Luis Ferrayón, que haga, BS, no. Ustedes pueden llevar sus apuntes, pero la audiencia es evidentemente oral. Ahí se va a demostrar, estimados alumnos, si su teoría del caso es la más convincente o no. Por ejemplo,
estamos viendo en el último caso de, ¿cómo se llama esta? Ahorita me acuerdo, era de un funcionario público que se había apropiado de bienes del Estado. Entonces, lo que sucedió en el caso concreto fue lo siguiente, ¿no? Se le escucha primero al Ministerio Público, luego se le escucha a Defensa Técnica y al último se le escucha al imputado. Después de eso hay una pequeña suspensión y el juez tiene que dictar la respectiva resolución. ¿Cuánto tiempo dura, doctor, la prisión preventiva? Artículo 272. La prisión preventiva dura 9 meses, ¿ok? Y si es en procesos complejos, podrá durar hasta 18 meses. Pero se podrá prolongar por 18 meses más, siempre y cuando sea a solicitud del Ministerio Público. Plazo de la prisión preventiva. Regla general, 9 meses. ¿Ok? Pero se puede prolongar esto hasta por 18 meses. Pero mediante auto debidamente motivado, el Ministerio Público puede prolongar esto hasta 18 más, pero siempre y cuando sea debidamente fundamentado y concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación y que el imputado pudiera sustraerse. Esto fue lo que pasó con el caso de la señorita Ea Bracamonte. Ya se había pasado ya los 36 meses, los 3 años. Y si hasta el momento una persona pasa los 36 meses y esta persona no ha recibido una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria, esto quiere decir que se le debe emitir la excarcelación de manera inmediata. Ojo, lo que ha pasado con la señorita Bracamonte no es que sean inocentes, sencillamente ellas, por exceso de detención, han salido libres, pero de acá más o menos, según su abogado, ha dicho que en 3 semanas o a más tardar en un mes se les está dictando sentencia. Y si es condenatoria, nuevamente vuelve a la cárcel. Lo que pasó con la señora Avencia Mesas, ¿no? Primero estuvo en prisión de libertad, luego por exceso salió, y luego ¿qué fue? Fue definitiva mucha sentencia y le impusieron 30 años de pena privativa de libertad. El hecho que una persona salga libre por exceso de detención, esto no implica que esta persona libre. La prisión preventiva solamente tiene una finalidad de medida cautelar, es decir, de asegurar la presencia del imputado en el proceso. En cambio, la pena ya se da al final del proceso, es decir, cuando se ha sometido al contradictorio. Eso tengan cuidado, mucho cuidado, alumnos, al momento de ustedes ejercer la profesión y solicitar en este caso concreto la prisión preventiva de una persona. Ahora, vamos a hablar del cese de la prisión preventiva. Artículo 283, pero quiero yo señalar el artículo 275, ¿no? El cómputo de la prisión preventiva. Por ejemplo, ¿no? Para el cómputo de la prisión preventiva, en el artículo 275, no se tendrá en cuenta el tiempo en que la causa sufriera dilaciones maliciosas por parte del imputado. ¿Cómo es esto, alumnos? Por ejemplo, nosotros tenemos el tema del cese de la prisión preventiva, que es el artículo 283. ¿Qué dice el artículo 283? Que la defensa puede suscitar el cese de prisión preventiva las veces que sea pertinente. Pero ¿qué resulta, no? Que yo, pues, para acatar el proceso, en vez de solicitar una sola vez, solicito 5, 6, 10 veces. Y por los mismos argumentos. Acá que se está demostrando la actitud maliciosa de la defensa técnica. Entonces, ese tiempo
que ha sido utilizado de manera maliciosa por la defensa técnica no se debe tomar en cuenta. Si bien es cierto, es un mecanismo que te ha dado el código, y si bien es cierto, te ha dicho las veces que sea necesaria, pero este no es sinónimo que debes utilizarla de manera reiterada con un solo fin de entorpecimiento de la actividad, en este caso, para adelantar el proceso. En caso que se declare nulo un proceso y se dicte un nuevo auto de prisión, el plazo correlante de la fecha del nuevo auto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo he sido investigado en la justicia militar. He estado privado de mi libertad durante 3 años. Pero se declara nulo el proceso porque me dicen que el competente es el juez ordinario. ¿Qué pasó? Juan, a pesar de ser miembro de las fuerzas policiales, y Tulita, a pesar de ser secretaria de las Fuerzas Armadas, Juan, por ejemplo, viola a Tulita en su condición de coronel de la policía y lo realizó en el Pentagonito, por ejemplo. Y ahí lo procesa. ¿Dónde lo procesa? En la justicia militar. Pero en este caso, un alumno de la Ley Real como abogado dice: un momentito, ¿por qué te van a sentenciar a la justicia militar? Si bien es cierto, el sujeto activo es un militar, es un funcionario público. Si bien es cierto, has violado a una señorita que es militar y se ha realizado en el Pentagonito, por ejemplo. Pero esto no afecta un bien jurídico castrense, esto afecta un bien jurídico ordinario. Este delito es ordinario, por lo tanto, te tiene que procesar en la vía ordinaria, una declinatoria de competencia. Pero doctor, pues yo ya estaba ya 36 meses en la justicia militar. Ahora, cuando yo vaya a la justicia ordinaria, no me van a mí a poner en detención en primer lugar. Mira, dice, todo el tiempo que has estado privado de tu libertad se va a computar definitivamente al momento que se emite una sentencia condenatoria. Pero tú, para ver con respecto a la prisión preventiva que tiene que ver necesariamente con una medida cautelar, no interesa el tiempo que has estado en la justicia militar, porque en el número 2 del artículo 275 dice, ¿no? En caso de que se declare nulo un proceso y se ordene, se dicte un nuevo auto de prisión, el plazo va a correr desde ese momento. Y además dice, ¿no? Si el proceso es declarado nulo en la jurisdicción militar y dispone que se aboque, se va a contar la fecha desde que emitió el nuevo auto de apertura. Eso es muy importante, alumnos, ¿no? Ver efectivamente en el caso concreto si se declara nulo el proceso en la justicia militar, el nuevo auto que emite la justicia ordinaria, desde ese momento se va a tomar en cuenta el plazo para computar el plazo de la detención. ¿Cuántas veces puede solicitar una persona el cese de la prisión preventiva? Según el artículo 283 del nuevo Código Procesal Penal, señala que el juez de la investigación preparatoria podrá en este caso resolver las veces que considere pertinente. ¿Qué cosa considere pertinente el imputado para pedir en este caso el cese de la prisión preventiva, siempre y cuando existan nuevos elementos de convicción que hagan variar qué cosa? Su situación jurídica. Vamos a ver el caso de la revocación. ¿Ok? Será revocado por juez a petición motivada del fiscal los siguientes supuestos. Efectivamente, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, con una medida coercitiva menos gravosa, que en este caso concreto puede ser una comparecencia, y si yo infringo las reglas de conductas, obviamente en este caso concreto el fiscal podrá pedir la prisión preventiva. ¿Qué pasa si yo estoy con comparecencia restringida, pero no concurro a las diligencias? En este caso concreto
puede existir graves indicios que hagan presumir que no voy a concurrir al proceso, y ahí se estaría generando un entorpecimiento de la actividad probatoria. Es decir, alumnos, para hacer una recapitulación, ¿no? Cuando hablamos de las medidas coercitivas, hablamos de aquellas que tienen un fin eminentemente cautelar, es decir, asegurar la presencia del imputado al proceso y que éste no entorpezca la actividad probatoria. Dentro de las modalidades tenemos, ¿no? Tenemos la detención preliminar policial, ¿no?, que está estipulada en el artículo 259, la detención preliminar judicial, que está estipulada en el artículo 271, y la prisión preventiva, que está estipulada en el artículo 268. Pero así como existen medidas coercitivas, en este caso la prisión preventiva, la más grave, también existe otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el arresto domiciliario, tenemos la comparecencia restringida, la comparecencia simple, tenemos el impedimento de salida del país. Todas estas, ¿con qué finalidad sirven, no? También sirven con una finalidad que el proceso se lleve con éxito. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que efectivamente el imputado, estando libre, va a concurrir de manera puntual, ¿qué cosa? A todas las diligencias. Y esto es muy importante. En cambio, la detención domiciliaria, si bien es cierto, es una forma de comparecencia, es la más grave, ¿no? Porque en vez de cumplir tu pena en la cárcel, en vez de cumplir tú tu medida cautelar en la cárcel, lo que estarías cumpliendo ya no en la cárcel, sino en tu domicilio. Algunas veces es bastante controvertido, ¿no? Porque había un muchachito, un gringacho, ¿cómo se llama?, que había dictado detención domiciliaria. Al señor Carlos Cacho también, ¿no? Había dictado detención domiciliaria y lo pensaba llevar a este centro de detención domiciliaria Santa Bárbara, ¿no?, que estaba en condiciones terribles, ¿no? Y sobre todo que no había una seguridad. Y si no había una seguridad, esto podría ocasionar definitivamente una fuga masiva. Entonces, además, hay que incidir que cuando hablamos nosotros de la prisión preventiva, hablamos de la medida coercitiva que es la más gravosa. Es decir, hablamos de la medida coercitiva que tiene que ser vigilada, sobre todo por el Ministerio Público, y respetada por el juez de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando nosotros de una medida de grave, ¿no?, una medida de gravedad. Y si bien es cierto, esta medida es grave, pero ¿cuál es la finalidad? Solamente de asegurar la presencia del imputado en el nuevo proceso penal. Ahora, entre estas medidas coercitivas también, como visto, es la comparecencia restringida. La comparecencia restringida es aquella, obviamente, que no cumple los requisitos del 6.8 y hay un indicio razonable que el presunto imputado va a cumplir, en este caso concreto, con todas las diligencias que en este caso ordene el señor juez. No se olviden que la prisión preventiva puede ser requerida por el Ministerio Público, pero el juez penal puede declarar procedente el pedido, ¿no? Pero esto no quiere decir que efectivamente necesariamente tiene que ser una prisión preventiva, sino también puede ser una de menor rango, que en este caso sería la más acorde, sería la comparecencia. Vemos muchas veces casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, esta chica Yamoja, ¿no? Efectivamente, ella salió por buena conducta y obviamente está cumpliendo su pena en libertad. Entonces, ese es el gran parámetro que debe existir hoy en día por parte de la universidad, ¿no? Hoy en día todavía tenemos el chip del sistema inquisitivo, ¿no? En que primero, ¿qué hago yo? Te privo la libertad y luego yo te voy a investigar. En vez de ser al revés, ¿no? Yo
yo en este caso, primero yo te voy a investigar para luego privarte de la libertad a través de una prisión preventiva. Pero hoy en día sucede todo lo contrario. Te privan de la libertad primero y luego ¿qué sucede? Te investigan. O lo que pasó hace poco, ¿no? Con Wilhelm Calero, ¿no? O este chico también falla, ¿no? Ambos perdieron que la vida, pero de una manera bastante singular, se podría decir así, y que vulnera definitivamente nuestro derecho, en este caso, la prisión de una persona. Esta persona, obviamente, el señor Wilhelm Calero, estaba por la avenida La Marina, si no mal no recuerdo, pidiendo ayuda, porque estaba siendo seguido por una marca. Y pide ayuda pues a estos señores del 911. En vez de pedir ayuda, ¿qué lo hicieron? Lo torturaron y lo mataron. El señor Falla también fue igualito, ¿no? El joven Falla. En este caso, todo esto se fue a la comisaría, creo que fue San Borja, no me equivoco. Y luego, ¿qué pasó? Lo pegaron definitivamente. A raíz de los golpes es que él muere, ¿no? Entonces nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante, ¿cuál es? Que definitivamente la prisión preventiva debe ser la última ratio en quitar qué cosa, en quitar una medida coercitiva. Siempre hay que buscar otras alternativas de protección. A ver, antes de continuar, quiero yo antes de continuar, porque debe faltar una parte, algunas preguntas, alumnos. Todo sobre prisión preventiva. Quiero continuar, pero quiero hacer un pliego de preguntas, ¿Ninguna? ¿Ok? ¿Ninguna? Bueno. A ver. Ya el micro, por favor. Doctor, quería saber si la prisión preventiva también es para todos los delitos, incluso narcotráfico, terrorismo. Claro, la prisión preventiva se aplica a todos los delitos graves y delitos menos graves, ¿no? Se aplica a todos los delitos, gracias. Se aplica a todos los delitos sin ningún tipo de distinción. Y los presupuestos obviamente está contemplado en el 268 del nuevo Código Procesal Penal del año 2004. Sí. Son similares, pero por ejemplo, con el Código Procesal del 91, ¿no? ¿En qué difieren, por ejemplo? El Código Procesal del 91 dice que la producción de la pena tiene que ser superior a 1 año. En el nuevo Código Procesal Penal habla de 4 años. Algo que también deben tomar en cuenta ustedes al evitar la prisión preventiva es que dice el juez obviamente puede incorporar, o sea, aparte del artículo 268, el juez puede incorporar otros criterios, por ejemplo. ¿Qué otro criterio podría existir? El estado de salud del procesado, por ejemplo. Un caso, el señor Kimper, ¿no? Una persona ya mayor de edad y en la cual tenía una enfermedad y él estaba cumpliendo un tiempo de la prisión preventiva, pero tanto fue que su estado de salud se fue deteriorando, es que las autoridades vieron, en este caso concreto, dictar una medida de arresto domiciliario. Pero esto siempre tiene que estar acorde con la proporcionalidad y también con la razonabilidad en su decisión. Lo que vemos frecuentemente, alumnos, es un gran error, ¿no? Sostener que el arraigo del imputado solamente se limita en qué cosa, en domicilio conocido. Eso no solamente es el único sustento, ¿no? También tiene que darse desde otra perspectiva, ¿no? En que si una persona tiene domicilio, familia, la situación económica, es decir, si hay posibilidades de un peligro de fuga, ¿no? De salir fuera del país, es decir, si mi condición económica es alta y yo tengo varias propiedades
tengo varios domicilios, por ejemplo, o yo soy un gran empresario que voy viajando constantemente por todo el mundo, lo más probable que es lo que pase, que yo definitivamente él no concurra a las audiencias. Pero eso no quiere decir que tú le vas a emitir una prisión preventiva. Puedes dictar otra. Por ejemplo, en el caso concreto, impedimento de salida del país. ¿Cuál es suficiente? Asegura la presencia del imputado al proceso, dictando una medida de impedimento de salida del país. ¿Para qué dictar la prisión preventiva? En este caso concreto sería demasiado gravoso. Entonces no va a poder en este caso concreto con dictar una prisión preventiva, porque en este caso sería muy grave, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de dictar una medida coercitiva como es de prisión preventiva. Doctor, pero usted me ha dicho que la prognosis de la pena tiene que ser superior a 4 años. Pero ¿cómo en omisión a la asistencia familiar, que no es un delito grave, o las penas no son mayores, se dicta prisión preventiva? Esta es una excepción a la regla, ¿no? ¿Por qué una excepción a la regla? Sencillamente por los casos de omisión a la asistencia familiar, donde está de por medio los alimentos del menor. En este caso concreto va a afectar, ¿qué va a afectar? La salud del menor, y por afectar la salud del menor, en el caso concreto, puede dar origen que a este menor tenga algún tipo de daño físico, es decir, tenga alguna lesión, tenga alguna enfermedad, y acá está afectando el derecho a la vida. Es por eso que en alimentos si hay prisión. Así que ya saben, papás, o sea, si no cumples con tu obligación alimenticia, puedes ser merecedor de una prisión preventiva. Es decir, si yo no cumplo las obligaciones con mi hijo, puedo irme a la cárcel. Puedo irme a la cárcel. Por ejemplo, en Huancayo, ¿qué es lo que sucede? Apenas llega la denuncia del Ministerio Público, ¿qué hacen los papás? En ese mismo instante abonan. Los delegados, ahí sí, 4.000, 5.000 solicitos. Porque ahí en Huancayo, si no pagas, cuando llega el juez, si no pagas, automáticamente prisión preventiva. No interesa ya si hay indicios, nada. Paga, porque está de por medio la salud de tu hijo. Y si tú pagas tus vengados, automáticamente libre. Y se ha reducido el incremento, el alto índice que existía de padres morosos. Y la gran pregunta es, ¿y si lo aplico que en Lima? No, ¿la casa se llenaría o no? Bastante, no creo, ¿no? Acá todos somos responsables definitivamente. Eso es lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Tú te vas a cualquier parte del Perú, sobre todo en las partes de la sierra. Una alumna me comentaba, doctor, pues no crean tanto, ¿no? Porque hay algunos padres que no quieren pagar, prefieren estar mejor en la casa, ¿no? Cada caso que uno puede ver como abogado litigante, definitivamente, ¿no? Ahí tengo un cliente, o sea, una señora que tiene un buen puesto laboral, definitivamente, ganando muy bien, y el esposo está sin trabajo, pero tiene un hijo en común, ¿no? Y él está pidiendo, están separados, pues están casados, definitivamente, siguen casados todavía, pues están separados, separación de cuerpo está, pero él está pidiendo alimentos a ella, ¿no? Porque no encuentra trabajo. Entonces, no creo que eso pase acá, ¿no? Como algunos de ustedes. Cosa por cosa, ¿no? Entonces, es algo que nosotros debemos tener en la reflexión. A pesar que la omisión a la asistencia familiar no es un delito grave, pero dada la naturaleza del delito, es decir, que está de por medio la vida del menor, en este caso concreto, sí se puede dictar la prisión preventiva, a pesar de no ser un delito grave. En Lima, por ejemplo, tenemos la lista de padres morosos, ¿no? Pero cada vez ingresan más los nombres. Y eso muchas veces dificulta, ¿no? Pero hay muchos padres que, con tal de no pagar, ¿qué importa que el nombre aparezca ahí, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Es asegurar
asegurar la presencia del imputado en el proceso. Otro tema que es muy importante, que es que el Código Procesal Penal, en su artículo 269 y 270, especifica los criterios por los cuales el juez debe, en este caso concreto, dictar la prisión preventiva. Es muy importante que el juez debe cumplir con todos los presupuestos, y si alguno de ellos no concurriera, y sobre todo el peligro procesal, el juez debe acudir a alguna de las medidas alternativas que prevé el Código Procesal Penal. No se olviden, alumnos, con respecto a la pronuncia de la pena, que es lo que está ahorita creando una gran dificultad. No es la pena prevista en el Código Penal, no. Es la pena que el juez, en el caso concreto, va a emitir. Es decir, no es la pena abstracta, sino en este caso concreto, es la pena concreta. Y con respecto al primer presupuesto, no se requieren pruebas, sino indicios de la comisión de un delito, ya que en el caso concreto, las pruebas solamente son las que se actúan en el juicio oral. Y para terminar, ¿no? Si bien es cierto, el imputado puede en este caso concreto solicitar el cese de la prisión preventiva, pero solamente, si bien es cierto, se puede hacer reiteradas veces, pero solamente se puede realizar, ¿qué cosa? A petición del Ministerio Público, y siempre y cuando haya variado la situación jurídica del imputado durante el proceso. La prisión preventiva, conforme al nuevo Código Procesal Penal, alumnos, es un gran reto. Es un gran reto para todos nosotros, porque es en la cual nosotros vamos a demostrar el tema de la litigación oral, ¿no? Nuestras destrezas, nuestras habilidades, etc. Porque imagínense ustedes, ¿no? Tener una audiencia no menor de 2 horas hasta 5 horas para ver el tema de la prisión preventiva. Y ahí sí debemos estar nosotros preparados para ese gran reto, ya que el actual código no es un código inquisitivo. Nuestro código es un código contradictorio con rasgos adversariales, donde vamos a ver que los ejes principales es el Ministerio Público y la defensa técnica. Como yo siempre señalo a mis alumnos, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal no es un cambio de códigos, es un cambio de mentalidad. El reto lo tienen que asumir ustedes, ¿no? Porque este nuevo código va a traer, sobre todo, tiene instituciones innovadoras, tiene definitivamente cosas muy importantes, es eminentemente oral. Por lo menos yo calculo que nuestro Código Procesal Penal no baja de 80 audiencias. Prisión preventiva, audiencia. Control de plazo, audiencia. Cese de prisión preventiva, audiencia. Deducen una excepción, audiencia. Deducen qué sé yo, una tacha, etcétera, todo es audiencia. Y esto tiene que verse, alumnos, definitivamente por la oralidad. Un poquito más. Entonces, eso es el gran reto que tienen todos ustedes, ¿no? Prepararlos para este siglo XXI, en donde ya no tienen que esperar tanto tiempo ya, ¿no? Por ejemplo, yo, el que le habla, me dedico también a litigio, ¿no? Para cobrar unos honorarios con una prisión preventiva, ¿no? Tienes que esperar 4 o 5 meses y después, no, ya. La prisión preventiva hoy en día, por ejemplo, es tan rápido en cuanto al resultado que se da, y esto generalmente lo van a tener sobre todo actualizado ustedes, ¿no? Nunca se olviden de los acuerdos penarios, de las casaciones que existen sobre prisión preventiva, que esto va a ser muy importante. Bueno, muchas gracias, alumnos, gracias por estar. Nosotros agradecemos al doctor Miranda por la ponencia de hoy.
Y antes que todo se retire, me gustaría comentarles 3 puntos muy importantes que es bueno informarles. Bueno, en primer lugar, el viernes 7 de este mes se firmó un convenio de la Universidad con el Poder Judicial. Ustedes dirán, como alumnos de la Escuela de Derecho, como estudiantes, ¿qué se gana en ese convenio? Muchos preguntan eso y bueno, son 2 aspectos importantes. Primero, de una manera preferente, todos los estudiantes del segundo año para arriba de la Escuela de Derecho podrán hacer sus prácticas profesionales en el Poder Judicial. Y segundo, para su obtención del grado académico de abogado, de manera preferente, el Poder Judicial podrá facilitar expedientes para su sustentación del examen de grado acá, en este lugar que muchos de ustedes lo tendrán en los años venideros. Segundo, en este año muchos de ustedes han tenido inquietudes sobre el tema de los techos, tanto del pabellón D y del pabellón A. Me imagino, nosotros también estamos en esa cuestión que decimos qué se puede hacer. Entonces les voy a comentar la solución que la universidad nos ha otorgado, y es bueno comentarles para que todos ustedes sepan y sean también difusores de este cambio con calidad, con excelencia que nosotros logramos gracias a ustedes, porque gracias a ustedes nosotros somos asambleístas universitarios, consejeros universitarios y consejeros de facultad. Bueno, cronológicamente, el 14 de marzo del presente año, los asambleístas universitarios del local central por 2021, en que habla de Derecho, de Sociales, de Humanidades y de Educación, más el consejero universitario de Educación y los consejeros de facultad de 2021 de las 4 facultades, solicitamos al doctor Viana, que es el rector de la universidad, que se declare en estado de emergencia local central. Ustedes dirán, ¿qué es estado de emergencia? En el caso de este predio, sería para la equivalencia técnica de que al término de este periodo, la universidad comienza a reparar los techos, las cañerías antiguas y los cables de electricidad también antiguos. Entonces, el 22 de mayo del presente año, por acuerdo del Consejo Universitario, se acordó declarar el local central en 180 días en estado de emergencia. Entonces, estos 180 días vencen en noviembre de este año, por lo cual el 20 de agosto del 2012 salió esta resolución rectoral, por lo cual el rector conforma una comisión de especialistas que va a llevar la licitación pública para la refacción de las aulas del pabellón D, del pabellón A y también el tema de los baños. Entonces, de manera práctica, manifestamos de que esto se va a llevar a cabo, se va a realizar a más tardar a fines de año, tanto la refacción de las aulas del pabellón D, del pabellón A, como los servicios higiénicos, que la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, nosotros somos perjudicados al ver que a veces no hay agua y problemas, bueno, que ya todos nosotros sabemos. El punto tercero y el punto final que les quiero comentar el día de hoy es que ya es de conocimiento público que el 19 de octubre van a ser las elecciones para que nosotros los estudiantes elijamos a nuestros representantes tanto en la Asamblea Universitaria, en el Consejo Universitario y en el Consejo de Facultad. Yo aprovecho esta oportunidad para responder una pregunta que muchos de ustedes me han hecho estos últimos días, y me gustaría en verdad hablar con toda sinceridad, porque el respeto mutuo hacia ustedes y hacia mi persona es de que hablemos con la verdad. En el caso de la Asamblea Universitaria, el estatuto no permite que haya reelección, por lo cual el suscrito, es decir, el que habla, Renato Bautista, no puede postular la reelección a la Asamblea Universitaria, ya que ese impedimento es para los asambleístas universitarios, los consejeros universitarios y los consejeros de facultad en la actualidad. Ninguno de nosotros que somos representantes estudiantiles en cualquier otro órgano de gobierno podemos postular a la reelección. Pero lo que sí, no me gusta ni hablar en primera persona, pero en esta ocasión lo haré como Renato Bautista. Para mí ha sido y es un agrado total en verdad ser el representante de todos ustedes ante el máximo órgano de gobierno de la universidad, y en verdad nosotros, ya esta vez hablo como un FS 21 ocupación estudiantil de la universidad, es un placer, es un gran agrado haber sido y ser sus representantes, ya que es la primera vez que como nosotros como agrupación estamos en el gobierno como mayoría en asamblea y consejo universitario, por lo cual en estas elecciones venideras
con la responsabilidad que nosotros tenemos con ustedes en primer lugar, y segundo, porque somos una fuerza estudiantil que garantiza y es responsable con su universidad, con la Facultad de Derecho. Nosotros presentaremos candidatos tanto a la Asamblea Universitaria, al Consejo Universitario y es obvio al Consejo de Facultad de Derecho. Y en el caso particular mío, como persona, con o sin cargo, yo me considero y siempre estaré al llamado de todos ustedes como un soldado más, y reitero, como o sin cargo, vigilante de que las cosas positivas que hemos hecho en esta facultad, por lo menos estos 10 meses y unos días más, sigan, y estamos confiados que los estudiantes seremos responsables con lo que queremos que siga en la facultad. ¿Por qué? Y pregúntese por qué. Hago esta pregunta ¿por qué? Porque lo que no pudieron hacer en 6 años otros, no lo van a hacer en el 2013. Ya tuvieron 6 años. Por eso reitero, lo que no pudieron hacerlo en 6 años, no lo van a hacer en 2013. En cambio nosotros, que somos la agrupación estudiantil UNFB 21, agrupación estudiantil vigente en las 18 facultades, esta es la segunda vez que participaremos y este es el segundo año como agrupación estudiantil, y estamos muy seguros que ustedes, alumnos y estudiantes responsables, responderán así para seguir construyendo el segundo piso, metafóricamente hablando, en la Facultad de Derecho. Y bueno, yo me imagino que en estos transcurso de días, y verán, cuando se acerque más el 19 de octubre, habrá críticas hacia nosotros. Y yo les digo porque hay esas críticas de sectores hoy relegados en esta facultad y en la universidad, que añoran volver a tener prebendas del ayer, pero por lo cual nosotros, UNFB 21 en toda la universidad, mientras estamos como representantes de ustedes, los estudiantes, no lo vamos a permitir. Estas críticas se dan porque hay personas que tuvieron la oportunidad alguna vez de ser mayoría en la Asamblea de Consejo Universitario y lo fueron del 2001 al 2008 y no hicieron nada. En Derecho, los techos del pabellón D y del pabellón A no es herencia de la actual gestión del doctor Víctor Taquilla, sino ella es herencia de administraciones anteriores. Pero, como les he hablado con estas resoluciones, esto se va a resolver a más tardar noviembre y primeros días de diciembre de este año. Y recordar, amigos y amigas de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, que es muy fácil destruir, lo difícil es construir. Lo primero lo pueden hacer con odio, con oprobio, con mezquindad política, pero lo último, que es construir, se hace con compromiso, con entrega y amor. Eso es la gran característica que nos diferencia a UNFB del siglo XXI en las 18 facultades con otras agrupaciones, porque nuestro compromiso, nuestro amor y nuestra entrega es con la universidad y por ende con todos ustedes los estudiantes, porque el 21 de octubre del año pasado recibimos un compromiso con ustedes y estamos seguros que el 19 de octubre del 2012 nos renovarán la confianza para seguir trabajando por ustedes. Y ustedes saben bien que nosotros en las 18 facultades, nuestro trabajo no es de lunes a sábado, son las 24 horas, porque siempre estamos al llamado de todos ustedes. Amigos y amigas, yo les agradezco, en verdad, tal vez esta sea la última oportunidad que el que habla como asamblea universitaria por mayoría pueda disertar palabras oficiales con ustedes, pero personalmente agradecerles la confianza depositada hacia nosotros el año pasado y decirles que siempre estaremos muy vigilantes y atentos en lo que se va a dar en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Por lo cual, el día de hoy pido un fuerte aplauso por nuestra Facultad de Derecho y Ciencia Política. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias.